Bueno, en este video vamos a estar viendo el ejercicio 1 del trabajo final de informática, el cual dice escribir una función que pida como input una lista de números separados por espacios, calcule e imprime en pantalla el promedio de la varianza y la desviación estándar del punto. Para ello, acá pusimos nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es definir una función de nombre, en este caso calcular estadísticas, dentro de la cual vamos a poner todo nuestro código para así poder ejecutarlo. Ya definido esto, lo que tenemos que hacer es crear una variable, por ejemplo esta, listo, y bajo números, a la cual le vamos a agregar el float para que pueda hacer los cálculos precisos, y dentro de esta variable vamos a crear una lista de números con el for, la cual va a estar dividida por espacios gracias al split que tenemos acá al final. Luego, para calcular el promedio, acá vamos a insertar este codito. Lo que vamos a hacer es primero sumando la lista de números que hicimos antes, y luego lo vamos a dividir por la longitud de la lista por medio de esto, la lista de números, esto nos lo va a dividir. Luego tenemos que calcular la varianza. Este es el código que vamos a utilizar. Para esto vamos a aplicar la fórmula por medio de esto, x menos promedio asterisco 2 for mi lista de números. Generamos una lista de los cuadrados de las diferencias entre cada número y el promedio. Luego, con el sum y los paréntesis, vamos a estar sumando estos cuadrados y luego los vamos a dividir por el número de elementos. Para la desviación estándar, lo que vamos a hacer, sin importar el más, lo que vamos a hacer es calcular la raíz de la varianza. Esto lo vamos a hacer elevando el número a 0,5 de esta manera, ¿sí? Y eso nos va a dar la desviación estándar. Y por último, para imprimir los resultados, lo que ponemos es print entre comillas promedio de 2 puntos, ya que insertamos lo que queremos que parezca, que sería justamente el promedio. Luego print entre comillas varianza, y que nos imprime los resultados de varianza, e igual con la desviación estándar. Fuera de la función, generamos el input acá, que sea, en vez de una lista de números separados por espacios, entre comillas. Por ejemplo, acá le decíamos play, es lo que nos va a aparecer, en vez de una lista. Acá ponemos números al azar, los números que querramos calcular. Por ejemplo, estos. Le damos comenzar y acá nos va a aparecer el promedio, la varianza y la desviación estándar. Hola, soy Mateo Álvarez y ahora voy a pasar a explicar el segundo ejercicio, el cual dice: calculando los puntos del truco, escribe una función que reciba como input las 3 cartas de una mano de truco y devuelva la cantidad de puntos que tiene esa persona para el envío. Este es el código y este funciona de la siguiente manera. Primero que todo, definimos una función dentro de la cual vamos a realizar todos los cálculos que necesitamos para saber los puntos del envío. Le vamos a poner de nombre contar-puntos-envío con la variable cartas. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a crear un pequeño diccionario para asignarle los valores del input que nos entran a nosotros con los correspondientes valores del envío. O sea, cuando se ingresa un 1, en el envío tiene un valor de 1, el 2 tiene de 2, el 3 es de 3, 4 de 4 y así sucesivamente 7, menos el 10, el 11 y el 12, que estos tienen un valor de 0. Luego lo que vamos a hacer es que a la variable cartas le vamos a aplicar un punto a split y la vamos a dividir en varias variables, las cuales son estas: igual carta 1, carta 2 y carta 3,
para poder así luego dividir esas cartas entre los palos y poder calcular así el envido para saber cuándo tienen palo similar o palo diferente. Y bueno, primero lo que vamos a hacer acá es que con un if vamos a empezar a calcular todas las posibilidades. Este if empieza diciendo si la cantidad de cartas introducida es igual a 3, bueno, vamos a calcular eso, y si no, que devuelva 0 puntos, porque claramente el envido no es posible. Luego, como ya dijimos antes, vamos a dividir las cartas en 3, carta 1, carta 2 y carta 3. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a extraer los dos valores, el valor del número, por así decirlo, y el palo que tiene la carta, para poder así ver las diferentes posibilidades del envido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantear primero las variables número 1, número 2, número 3, palo 1, palo 2 y palo 3, correspondientes a, bueno, carta 1, carta 2 y carta 3. Y básicamente lo que vamos a decir es que el número 1 es igual a la carta 1 menos su último dígito, que es esto, eso representa esto. O sea, si nosotros tenemos 10E, 10 de espadas, esto pasaría a sacarse la E y bueno, a quedar 10 el número. Y luego con este menos 1, lo que vamos a decir es que es el palo 1 es igual a la carta 1 a el último dígito de la carta 1. Con lo cual, esto nos permite diferenciar dentro de una propia carta entre palos y números. Una vez que tenemos eso, vamos a empezar a ver punto por punto todos los casos posibles del envido, por así decirlo. El primero que vamos a ver es el caso posible en el que, como vemos, el palo 1 y el palo 2 son diferentes, el palo 2 y el palo 3 son diferentes, y el palo 1 y el palo 3 son diferentes. O sea, básicamente que todas las cartas tienen palo diferente. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir que calculen la carta más alta por medio del max. Como podemos ver, se va a calcular basado en las variables que creamos antes, número 1, número 2 y número 3, y va a devolver la carta más alta. Y luego vienen los otros casos posibles, que es que el palo 1 y el palo 2 sean iguales, pero que sea diferente del palo 3, que acá lo único que va a hacer es que va a sumar el valor que queremos antes de el número 1 y el número 2 y le va a añadir 20 y va a devolver ese resultado. Luego tenemos el otro caso, que el palo 1 y el palo 3 sean, o sea, la carta con el valor del palo 1 y la carta con el valor del palo 2 sean iguales y sea diferente el palo 2. Y ahí lo que va a hacer es lo mismo, va a sumar el valor de la carta 1 y el valor de la carta 3 y le va a añadir 20. Todo esto lo estamos haciendo obviamente por medio del elif, para que vaya probando caso por caso, caso por caso, y si no, bueno, que devuelva 0. Y el tercer caso, que es el que queda, que es que el palo 2 y el palo 3 son iguales y que son diferentes del palo 1, que bueno, va a ser eso, va a sumar la carta, el valor numérico de la carta número 2, el valor numérico de la carta número 3 y le va a añadir 20, y ahí se va a devolver la suma de puntos. Ahora mi compañero Valentín les va a pasar a explicar qué es lo que pasa cuando todas las cartas son iguales y cómo termina este código. Muchas gracias. Continuando con la explicación de mi compañero Mateo, terminamos calculando qué pasa si las tres cartas son del mismo palo. Acá está puesto. Y bueno, el primer paso que hacemos es crear una variable con el valor numérico de las tres cartas y las ordenamos en orden descendiente por medio de .sort, y el reverse lo ponemos en true. Luego lo que hacemos es sumar los dos valores más altos, que ahora están al principio de la lista, luego ordenarla, y le decimos que en ese caso al final nos devuelve el resultado poniendo return 0. Bueno, luego lo que hacemos es cerramos todo esto diciendo que si no se dan las condiciones, que se devuelve 0, y cerramos la función aplicando esto. Después añadimos el input de los datos, ¿verdad? Y por último creamos una variable de resultado con esta función. Bueno, ahora vamos a probar si no está funcionando. Ponerle que tenemos un 7 de espada,
un 2 de espada y un 1 de basto. A ver. Efectivamente nos da 29 puntos de envío, por lo tanto nuestra función es correcta. Bueno, ahora realizaremos el tercer y último ejercicio del trabajo, el cual nos dice: escribe un programa que tome como input una lista de coordenadas x e y, una tupla de estas coordenadas y otro punto que va a ser el centro y un número positivo que va a ser un radio, y determine cuáles puntos están dentro de la circunferencia o en el borde y cuáles no. Bueno, para poder hacer esto, lo primero es definir una función con la cual vamos a determinar qué puntos están dentro del círculo, que es esta de acá. Luego, desempaquetamos las coordenadas que vamos a usar para calcular el centro. Y también creamos una lista dentro de la cual vamos a almacenar los resultados. Ahora, con un for, lo que vamos a hacer es primero definir y desempaquetar las coordenadas del punto, tal como lo hicimos con el del centro. Acá. Para luego verificar la distancia entre el punto y el centro. Eso lo hacemos usando la fórmula de la distancia euclidiana, basada en el teorema de Pitágoras, en la cual calculamos la raíz de la suma de los cuadrados de la resta de las coordenadas x e y y de los puntos del centro. Una vez tenemos la distancia entre el punto y el centro, calculamos si está dentro de la circunferencia o en el borde, diciendo que si es igual o menos al radio, se encuentra dentro. De esta forma. Cerramos el retorno con el resultado y aquí ya tendríamos los cálculos armados. Ahora lo que hay que hacer es codificar los puntos que se ingresarán. Pasamos a esta parte. Primero solicitamos al usuario el número de puntos que se ingresará por medio de un input y comenzamos a crear una lista coordenadas puntos en la que almacenaremos todos estos puntos. Aquí le pedimos al programa que se repita un número numputs de veces y con los inputs puestos abajo le pedimos que en cada repetición se pida la coordenada x e y del punto. Y finalizamos añadiendo todas esas coordenadas a la lista coordenadas puntos que creamos anteriormente por medio del punto append. Okay. Luego lo que hacemos es por medio de dos inputs solicitamos las coordenadas del centro y del radio. Y en el input del centro de la circunferencia hacemos uso de un tuple que contendrá las coordenadas x e y de la circunferencia y hacemos uso también de un punto split que dividirá la información ingresada en subcadenas, una x y otra y. Creamos una función con los resultados, esta de acá, y los imprimimos. Ahora vamos a pasar a verificar. Por ejemplo, ponemos 4 puntos, ponemos enter y ahora nos va a ir pidiendo las diferentes coordenadas de estos puntos. Para el primero pongamos 2 y 3, 5 y 6, 4 y 4 y pongamos uno más, 2, 7 y 8. Ahora nos pedirá las coordenadas del centro, que van a ser 2, x e y. Vamos a poner, por ejemplo, se me fue. Vamos a poner, por ejemplo, 0, 0, enter. Y ahora nos pide el radio de la circunferencia, y le vamos a poner 5. Y ahora nos va a dar la lista de si están dentro o no de la circunferencia. Como podemos ver, nos dice que el primero, true, se encuentra dentro de la circunferencia o en el borde, y los otros 3 no se encuentran. Y así terminaría este trabajo. Muchas gracias por ver.